Gospel Services presenta una serie de estudios bíblicos visualizados, una revisión bíblica e histórica. Parte 5. La historia de la Iglesia del Señor, desde el Pentecostés hasta nuestros días. La Iglesia principió en el día de Pentecostés inmediato a la muerte, resurrección y ascensión de Jesús al cielo. Desde ese tiempo los hombres han cambiado y añadido a las enseñanzas de Dios en lo que concierne a Jesús y a su Iglesia. Con esto han dado origen a muchas iglesias diferentes. Esta lección nos mostrará algunos de los acontecimientos más importantes. Las personas que estudian la historia de la Iglesia deben recordar que los hombres muchas veces se apartan del camino de Dios. Desde los tiempos de Adán y Eva, en el principio mismo, la historia de la religión muestra que frecuentemente los hombres caminan por el camino de Dios solamente por un poco tiempo. Después, principian a cambiar los mandamientos de Dios conforme conviene a ellos mismos. Adán y Eva, las primeras personas sobre la tierra, fueron los primeros en dejar el camino de Dios. Dios había dicho a Adán que gobernara sobre la tierra y sobre todas las cosas que él había hecho. Dios había colocado a Adán y a Eva en el jardín del Edén para que ellos pudieran disfrutar para siempre la comunión con él, al igual que de las flores y del alimento. Pero Adán y Eva dejaron el camino de Dios. Ellos eligieron obedecer al diablo cuando comieron del fruto que Dios les había dicho no comieran. Adán y Eva no pudieron esconder su pecado ante Dios. Debido a que ellos eligieron pecar, Dios quitó su hogar del jardín y sus cuerpos principiaron a morir. Pero lo peor de todo es que ellos fueron separados de Dios, lo cual es la muerte espiritual. Es importante recordar que Adán y Eva perdieron estos preciosos dones porque desobedecieron a Dios y se apartaron de su camino. Por su gran amor, Dios pronto mostró al hombre cómo podían adorarle y agradarle otra vez. Pero Caín, hijo de Adán y Eva, no quiso obedecer a Dios. En lugar de ofrecerle un sacrificio como Dios había pedido y como su hermano Abel lo había hecho, Caín hizo el sacrificio a su manera. Así que Dios no aceptó el sacrificio de Caín. Pasó el tiempo y la gente principió a desobedecer a Dios y así continuaron olvidándose de él y su palabra. En los tiempos de Noé, ya casi toda la gente se había apartado del camino de Dios. La gente era tan mala que Dios había decidido destruirlos a todos, cubriendo la tierra con agua. Pero Noé y su familia continuaban caminando en el camino de Dios, así que Dios le dijo a Noé que construyera un gran barco en el que él y su familia se salvaran del diluvio. Aquellos que perecieron en el diluvio habían sido advertidos por el Señor a través de la predicación de Noé, mas ellos habían rehusado arrepentirse y volver al camino de Dios. Al decir lo que ellos querían hacer en lugar de obedecer a Dios, sellaron su propio destino. Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus esposas fueron salvos de las aguas del diluvio. Al salir del arca, se encontraron en un mundo acabado de limpiar. Ellos fueron salvos porque creyeron y obedecieron a Dios. Dios puso el arco iris por señal para todos los hombres de que nunca más destruiría la tierra con agua. Él le dijo a Noé y a su familia que tuvieran hijos y poblaran la tierra. Pero pronto los moradores de la tierra, los descendientes de Noé, decidieron que su camino era mejor que el camino de Dios y principiaron a construir una torre muy alta. Querían juntarse en un solo lugar y convertirse en un grupo poderoso. Pero Dios castigó su desobediencia. Él los hizo que hablaran en lenguas diferentes para que no pudieran entenderse unos con otros y tuvieron que dejar de construir la torre. La gente se extendió por sobre toda la tierra, pero continuaron desobedeciendo a Dios. Como en los días de Noé, Dios nuevamente miró hacia abajo al mundo de la maldad y escogió a un hombre que le amaba y le obedecía. Dios prometió a Abraham que él sería el padre de una gran nación. Nosotros conocemos hoy esta gente con el nombre de israelitas o judíos. También le dijo a Abraham que por medio de él y sus descendientes todo el mundo sería bendecido. Esta promesa se cumplió muchos años después por medio de Jesús, quien fue uno de los descendientes de Abraham.
Recordemos que estas promesas fueron dadas a un hombre que seguía el camino de Dios. Pocas generaciones después, el pueblo que descendía de Abraham fue liberado de la esclavitud por Moisés. Moisés es otro buen ejemplo de un hombre que anduvo en el camino de Dios. Cuando los israelitas eran esclavos en Egipto, Dios escogió a Moisés para que ayudara a libertar a su pueblo. Mientras los israelitas eran conducidos a la libertad, decidieron, una vez más, no seguir el camino de Dios. Al mismo tiempo que Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios, ellos hicieron un becerro de oro para adorarlo como a su Dios. Esta era una violación franca de la voluntad de Dios. En el camino de Dios, la gente debe adorarle a Él solamente. Adorar cualquier otra persona o cualquier otra cosa es pecado. Moisés oró a Dios pidiéndole perdón para aquellos del pueblo de Israel, quienes estaban arrepentidos por haberse postrado ante el becerro. El segundo mandamiento de la ley de Dios prohíbe claramente el uso de imágenes en la adoración. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Éxodo 20, 4 y 5. Mientras que Moisés estaba en el monte, Dios le dio también planes detallados para construir una tienda especial donde el pueblo de Israel pudiera adorarle. Esta tienda fue llamada el tabernáculo. Moisés siguió el camino de Dios y construyó el tabernáculo exactamente como se lo había dicho. Dios dio también a su pueblo reglas especiales para la adoración. También le dijo dónde obtener el fuego para usarlo en ciertos ofrecimientos. Los sacerdotes Nadab y Abiú desobedecieron a Dios ofreciendo fuego extraño debido a que los dos sacerdotes hicieron el fuego con una madera que Dios no había especificado. Él los destruyó y todos vieron que el camino de Dios debía ser respetado. Durante los 40 años que Moisés guió a los israelitas en el desierto, una y otra vez el pueblo desobedeció a Dios. Por lo que antes de morir, Moisés convocó a los israelitas a una reunión y los estimuló a guardar la ley de Dios. Moisés advirtió al pueblo que si ellos dejaban el camino de Dios, muchos males les sucederían, pero cuando guardaron la ley de Dios, tendrían una vida llena de felicidad. Dios dio una ley para ayudar a su pueblo. Él conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos, ya que es nuestro Creador. Después que murió Moisés, Dios dio la tierra de Canaán a los israelitas. Esta era la tierra que Él les había prometido. El pueblo recibió ciudades que ya habían sido edificadas y campos que ya habían sido cultivados y plantados. Durante el tiempo que el pueblo obedeció a Dios, Él siguió bendiciéndolos y protegiéndolos. Pero pronto el pueblo de Dios principió a adorar dioses falsos. Esto nos muestra nuevamente lo rápido que los hombres se olvidan del camino de Dios. Pero Él continuaba amando a su pueblo. Envió profetas para reprenderlos de sus pecados y advertirles de las consecuencias. Pero la mayoría de los israelitas rehusaron arrepentirse. Después de una larga historia de separaciones del camino de Dios, los israelitas fueron arrastrados de sus hogares en la tierra de Palestina a tierras extrañas, en donde sirvieron como esclavos de sus enemigos. Su tierra quedaba sin cultivarse y su templo destruido. Dios había sido misericordioso y paciente. El pueblo solamente podía culparse a sí mismo de sus terribles sufrimientos. Dios continuó amando a su pueblo, aun cuando ellos estaban en el exilio. Una vez más, Dios envió profetas para animarlos y conducirlos de regreso a Él. Por ejemplo, el profeta Ezequiel predicó al pueblo acerca del amor de Dios y los días bonancibles que vendrían. Algunos del pueblo escucharon, pero muchos continuaron sin arrepentirse. Por esto, los israelitas continuaron siendo esclavos por muchos años. Otro profeta que Dios envió a su pueblo durante el cautiverio fue Daniel. Él oraba porque los israelitas regresaran a Dios y fueran restaurados a sus hogares en la tierra prometida. Finalmente, muchos de los judíos se arrepintieron. Más tarde, Dios dio el poder a otra nación, la cual permitió al pueblo regresar a su tierra natal. Aproximadamente 400 años después de que los judíos habían regresado a sus hogares, Dios envió a Jesús para conducir a la nación judía y a todo el mundo de regreso a Él.
Juan, el Bautista, señaló a Jesús y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. El ministerio de Jesús tuvo su principio entre los judíos. Pero otra vez los judíos desobedecieron a Dios. No quisieron recibir a Jesús, el Hijo de Dios, sino que lo crucificaron. Ellos creyeron que matando a Jesús terminarían con él y con sus seguidores para siempre. Sin embargo, ni aun la muerte podía detener al Hijo de Dios. Dios lo levantó de entre los muertos. En vez de terminar con la vida de Jesús y sus enseñanzas, como los judíos habían esperado, su muerte brutal fue la ocasión de su triunfante resurrección. Esta resurrección demuestra que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y más poderoso que Satanás. Ahora todo estaba listo para que la iglesia de Cristo tuviera su principio y para que el mensaje de Cristo y el amor de Dios pudiera ser proclamado en cualquier parte del mundo. En el principio de la iglesia, Cristo dio su mensaje nuevo testamentario a hombres como Pablo y Pedro. Estos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios sin cometer errores. Los primeros cristianos aceptaron estos escritos como sagrados. Así, por el amor de Dios y bajo su dirección, estos escritos han sido preservados y de esta manera tenemos hoy el Nuevo Testamento. Dios nos da sus mandamientos en el tiempo presente solamente por medio del Nuevo Testamento. Desobedecer el Nuevo Testamento significa apartarse del camino de Dios y rechazar su gran amor. Mientras el Nuevo Testamento estaba siendo escrito, hubo gente que se apartó del camino del Señor. Un hombre y su esposa mintieron a Dios en cuanto a su ofrenda para la iglesia. Cuando Ananías, el esposo, dijo la mentira, fue herido de muerte por el poder de Dios. 3 horas más tarde, su esposa, Safira, dijo la misma mentira y también tuvo el mismo fin. Esto muestra a todos que la gente no debe fallar al andar en el camino de Dios. Recordemos que Dios mostró su camino a los primeros cristianos por medio de la predicación y escritos de hombres inspirados como el apóstol Pablo. Pablo viajó por todas partes predicando la palabra de Dios con valor y convicción. No titubeó al llamar doctrina falsa a cualquier cosa que se enseñaba opuesta a la verdad que él predicaba o escribía. Pablo supo que Dios le había revelado su verdad. Los judíos trataron de evitar que los predicadores de Dios continuaran enseñando más acerca de Jesús. Pablo fue puesto en prisión para evitar que siguiera proclamando a Cristo, pero aún en prisión, Pablo continuó extendiendo la verdad de Dios. El Espíritu Santo guió a Pablo a escribir a las congregaciones de la iglesia y a cristianos en lo individual. Pablo recomendaba que estos escritos fueran leídos en las congregaciones y aceptados como autoridad final. Él sabía que el Espíritu de Dios estaba guiándolo para escribir la verdad de Dios. Pablo escribió a la iglesia en Galacia: «Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferentes evangelios del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 8 y 9. Esta es la verdad de Dios. Ningún hombre tiene derecho para cambiar principios, mandamientos o prácticas de las que se encuentran en el Nuevo Testamento. Esto incluye a los predicadores, sacerdotes y también a los ángeles celestiales. Cualquiera que cambie la palabra de Dios será anatema. Dios nos ha dado en el Nuevo Testamento el patrón para su iglesia. Jesús inició su iglesia exactamente en la forma que Él quería que fuera. Él, por sí mismo, determinó la forma de adoración, el credo, la regla de fe, la unidad, la organización, los nombres y la misión de su iglesia. La gente que quiera caminar en el camino de Dios debe seguir el Nuevo Testamento, el cual muestra su camino. Las personas que han tratado de cambiar el camino divino del Nuevo Testamento han obtenido como único resultado el inicio de iglesias que son diferentes a la verdadera iglesia de Cristo. No es difícil entender el patrón divino para la verdadera iglesia.
Los primeros cristianos lo entendieron. Por muchos años ellos continuaron en la única iglesia iniciada por Jesús. A medida que se establecieron congregaciones en el Imperio Romano, estas fueron organizadas de la misma manera y todos creían y enseñaban la misma doctrina. Pero hoy hay muchos grupos religiosos diferentes, los cuales se conocen como denominaciones. Estos distan mucho de semejarse al patrón de Dios. El patrón de Dios está claro en el Nuevo Testamento. ¿Por qué la gente ha iniciado diferentes denominaciones en vez de aceptar la Iglesia de Cristo? Recordemos que los hombres muchas veces se apartan del camino de Dios. Como siempre, muchos líderes religiosos modernos no están satisfechos de seguir el patrón divino. Aunque ellos creen sinceramente que pueden hacer mejoras en el patrón, están errados. Cuando los hombres no siguen el patrón que Dios da para su iglesia, solamente se tienen como resultados otra iglesia de manufactura humana. Jesús compara la palabra de Dios a la semilla sembrada en un campo. Cuando la palabra de Dios, que es la semilla pura, fue plantada en los corazones de los hombres por los apóstoles en el primer siglo, dio como resultado cristianos solamente, miembros de la iglesia del Señor. La ley de Dios ha sido siempre que cada semilla produzca fruto conforme a su propia especie. Cuando la simiente pura, la palabra de Dios, es plantada hoy en los corazones de los hombres, produce solamente cristianos, miembros de la iglesia del Señor. La semilla pura no puede producir diferentes denominaciones. Pero mucha gente no está consciente del hecho de que mucha de la semilla sembrada en nombre del cristianismo no es la enseñanza pura del Nuevo Testamento. Cuando los hombres mezclan credos humanos, filosofías y doctrinas con la palabra de Dios, la semilla que ellos plantan no puede seguir siendo la semilla de Dios. Mucha gente con inclinaciones religiosas no estudia su Biblia de tal manera que pueda conocer la verdad de Dios. A causa de esto, no están prevenidos de que predicadores, sacerdotes y rabíes pueden con frecuencia enseñar falsas doctrinas. Jesús nos previene: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateos 7:15. La ley divina de la reproducción dice que cada semilla da origen a una nueva vida semejante a su propia especie. Génesis 1:11. Dios creó las primeras plantas, pero de ahí en adelante, nuevas plantas son reproducidas solamente por las leyes divinas de la naturaleza, cada una de acuerdo a su propia especie. También Dios creó los primeros animales y los primeros seres humanos. De ahí en adelante, nuevas manifestaciones de la vida humana vienen solamente cuando se obedecen las leyes de Dios en cuanto a la reproducción. La iglesia fue también hecha o iniciada por milagro de Dios. El Espíritu Santo dio a los apóstoles la palabra de Dios. Nuevas vidas espirituales, es decir, cristianos, pueden producirse solamente cuando se obedece la ley de Dios que está en su palabra. La ley de Dios, en cuanto a la reproducción, se aplica a todas las plantas. Cuando se siembra una semilla en un campo, produce una planta exactamente igual a aquella de donde vino la semilla. Sabemos que una semilla de trigo no producirá una mata de maíz. La ley de Dios en la reproducción del reino de las plantas nunca cambia. La ley de Dios en la reproducción también tiene aplicación entre los humanos y animales. Cada semilla debe producir seres de su propia especie. Dios dijo a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos. Un infante puede venir solamente de padres humanos, y todos sabemos que no podemos esperar que las águilas produzcan canarios. No hay excepciones en la ley dada por Dios en cuanto a la reproducción en el reino animal. En el reino espiritual, las leyes de Dios en cuanto a la reproducción también tiene aplicación. Cada semilla debe producir fruto conforme a su propia especie. Los apóstoles plantaron la palabra pura de Dios en los corazones de los hombres y el producto fue cristiano solamente. Cada persona se convirtió en cristiano por su fe en Cristo,
al arrepentirse de sus pecados, al confesar a Cristo como el Hijo de Dios y ser bautizado para la remisión de sus pecados. Solamente en esta misma forma puede hoy cualquier persona convertirse en un cristiano. La semilla pura no puede producir denominaciones diferentes. Cualquier doctrina religiosa que produzca denominaciones diferentes es una separación del camino de Dios. Los miembros de la Iglesia de Cristo continuaron plantando la semilla pura, la palabra de Dios, solamente por un corto tiempo después de que la Iglesia principió, mientras que la gente siguió el patrón de Dios. Todos eran cristianos, creyendo y practicando las mismas cosas, pero Dios previno a su pueblo diciendo: algunos apostatarán. Primera de Timoteo 4:1. Y también que algunos se apartarán de la verdad. Segunda de Timoteo 4:4. Jesús había advertido: guardaos de los falsos profetas, pero aún así, Pablo encontró ya en su tiempo que algunos querían pervertir el Evangelio. Gálatas 1:7. Algunos principiaron a apartarse de la fe. El primer cambio de importancia se hizo en el gobierno de las iglesias locales. La semilla de esta separación fue plantada por falsos maestros aún durante los días de los apóstoles. El cambio fue gradual, pero por el año 159 después de Cristo, mucha gente se había apartado del patrón de Dios en cuanto a la forma de gobernar una congregación local. Sin embargo, hubo algunos cristianos que siguieron fieles a Dios y a su palabra. De acuerdo al patrón que Dios da en el Nuevo Testamento, Jesucristo es la única cabeza de la iglesia, tanto en el cielo como en la tierra. Mateo 28:18. Cada congregación bajo Cristo, cuando está debidamente organizada, será guiada por los ancianos, quienes son ordenados por Dios para supervisar la iglesia local de la cual son miembros. Hechos 20:28. Diáconos, maestros, predicadores y todos los demás miembros trabajan y adoran juntos bajo la supervisión de los ancianos. Hebreos 13:17. Esto es lo que Dios dispone. ¿Acaso podrán los simples mortales mejorar el plan de Dios? Este cuadro nos muestra cómo la iglesia fue organizada bajo la autoridad de Cristo de acuerdo con su plan. Los círculos representan diferentes congregaciones de la iglesia de Cristo. Cada congregación era dirigida por un grupo de hombres escogidos entre sus miembros. Estos hombres fueron llamados ancianos u obispos, y algunas veces se habla de ellos como pastores. Todavía en nuestros días, los ancianos de una congregación tienen como deber proporcionar dirección para el rebaño y buenos ejemplos para ser seguidos. Ellos deben dirigir sin enseñorearse del pueblo de Dios. Tampoco debe un anciano ser exaltado sobre los demás. Poco después de haber muerto todos los apóstoles, los hombres principiaron a considerar a un anciano mayor que los demás. Ellos llamaron a este anciano el obispo. Este principio, aparentemente inocente, dio origen a una lucha por el poder entre los dirigentes de la iglesia. Opuesto a las enseñanzas de Cristo, los obispos en forma individual principiaron a presidir sobre varias congregaciones en un distrito al cual ellos llamaron diócesis. Con el tiempo, estos llamados obispos, dentro de ciertas regiones, comenzaron a reunirse para discutir problemas que les afectaban a todos. Estas reuniones inocentes en un principio pronto vinieron a ser lugares donde los líderes religiosos, sin ninguna inspiración divina, hicieron reglas humanas y declaraciones doctrinales para ser impuestas sobre las iglesias. Estas leyes eclesiásticas eran doctrinas y mandamientos de hombres, mas no eran las de Cristo y sus apóstoles. El primer credo humano fue dado. Estos obispos y sus sucesores continuaron aumentando su poder sobre las congregaciones. Finalmente decidieron escribir en una declaración formal lo que ellos requerían que la gente creyera y cómo la iglesia debía ser dirigida. En el año 325 se reunieron en un lugar llamado Nicea y escribieron el primer credo de manufactura humana, el credo de Nicea. Un credo humano está formado por ideas de hombres en cuanto a lo que las personas deben creer y hacer en la religión. Pero Jesús y sus apóstoles ya habían dicho todo lo que los hombres deben creer y hacer para ser salvos.
Por lo tanto, el credo de Nicea no pasa de ser un credo humano y no la palabra de Dios. Una vez más, los hombres estaban poniendo sus propias ideas sobre las ideas de Dios. El credo de Nicea fue el primer credo humano que recibió la aceptación general de los dirigentes religiosos en todo el Imperio Romano. Cualquier cristiano que no aceptara este credo recibía el sobrenombre de hereje. La mayoría de la gente aceptó estas doctrinas humanas teniendo muy poco cuidado de lo que Dios dijo. Los concilios eclesiásticos continuaron aumentando su poder hasta que la gente finalmente aceptó un concilio general de alcance mundial como autoridad sobre la Iglesia. Esto abrió el camino para que más tarde se nombrara un papa. La gente estaba cada vez más apartándose del patrón original que Dios dio para su Iglesia, pero hubo algunos que continuaron andando en el camino de Dios. No estuvieron dispuestos a aceptar credos humanos. El emperador romano Constantino convocó a un concilio para escribir el credo de Nicea. En este tiempo, él todavía no era cristiano, pero simpatizaba con la Iglesia y tenía mucha influencia sobre los líderes de esta. Para ayudar a la Iglesia, Constantino ordenó que se escribieran a mano 50 copias de la Biblia. Sin embargo, los cristianos no siempre han disfrutado de la simpatía del gobierno oficial. Por ejemplo, antes de que Constantino fuera emperador, los cristianos eran odiados y martirizados hasta la muerte con la ayuda de los gobernantes. El pueblo romano fue testigo de la muerte de muchos cristianos. Jesús había prometido estar con su pueblo hasta el final, por lo que muchos de los cristianos murieron sin miedo. Constantino había notado la serenidad con que los cristianos aceptaban la muerte. Por esto, Constantino llegó a la conclusión de que el amor de Jesús debía ser muy poderoso, puesto que fortalecía a los cristianos para enfrentarse a la muerte con confianza. Él pensó que tal poder sería muy bueno para su imperio. Inmediatamente ordenó que se terminara la persecución de los cristianos, se hizo amigo del cristianismo y ordenó que fuera reconocido como religión oficial del Imperio Romano. Constantino continuó promoviendo el cristianismo para su propio beneficio. A unos de los cristianos les dio puestos elevados en su gobierno y a los obispos de la Iglesia les dio la autoridad de jueces. También dejó a la Iglesia y a sus dirigentes libros del pago de los impuestos. Después de la muerte de Constantino, las autoridades de la Iglesia siguieron aceptando los favores de los gobernantes romanos. A medida que la Iglesia estrechaba sus lazos con el gobierno romano, se asemejaba más a éste y se tornaba más y más opuesta a la Iglesia pura establecida por Cristo. La influencia de Constantino sobre los dirigentes religiosos se dejó sentir en toda la Iglesia. Constantino manipulaba el cristianismo de sus días para la realización de sus propósitos, pero él mismo no fue bautizado sino hasta poco antes de morir. Bajo la influencia de Constantino, los dirigentes de la Iglesia comenzaron a cambiar la organización, siguiendo la misma forma en la cual el Imperio Romano estaba organizado, nombrando un emperador y varios gobernantes subalternos. Después de muchos años, el cambio se hizo completo. La Iglesia dejó de ser igual a la que había sido establecida por Jesús, resultando así la Iglesia romana. Cuando el gobierno de la Iglesia romana alcanzó su desarrollo completo, resultó ser un gobierno casi idéntico en forma al antiguo gobierno romano. Puesto que Roma era el más importante centro del mundo, el obispo de Roma fue aumentando en poder y prestigio. Finalmente la gente comenzó a aceptar la idea de que el obispo romano era el gobernador único sobre toda la Iglesia. Más tarde el título de Papa fue usado exclusivamente para referirse al obispo de Roma. Este título nunca fue usado, llevado o autorizado por Cristo ni por sus apóstoles. Aproximadamente 600 años después de la muerte de Jesús, Bonifacio III, obispo de Roma, aceptó oficialmente el título de Papa y gobernador de toda la Iglesia romana. La gente designó a un simple hombre cabeza de la Iglesia. Esta Iglesia fue llamada la Iglesia Católica Romana, dado que se extendía sobre el Imperio Romano. La palabra católica significa universal, pero ¿dónde estaba la Iglesia de Cristo durante esos años? El pueblo de Dios no podía reunirse para adorar públicamente porque eran calificados de herejes por la Iglesia romana.
En el año 1054, la Iglesia Católica se dividió en dos grupos, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Griega. Estos dos grupos no podían ponerse de acuerdo entre sí y ninguno de ellos siguió el patrón que Cristo había dado para su Iglesia en las Escrituras. La Iglesia romana siguió aumentando en poder e influencia con el paso de los años. Sus dirigentes continuaron inventando y aceptando nuevas doctrinas, prácticas y ordenanzas, todo lo cual era solamente invención de hombres faltos de inspiración divina. Una de esas prácticas se llamó la doctrina de la penitencia. Esta doctrina de la penitencia prometía a la gente que si confesaban sus pecados al sacerdote y daban dinero para la iglesia, no sufrirían el castigo temporal de sus pecados, y hasta presionaban a la gente para que dieran el dinero por adelantado. A esto se le llamó la venta de indulgencias. El dinero se usó para construir algunas de las famosas iglesias que se encuentran en Roma. Los dirigentes religiosos, carentes de toda inspiración divina, aceptaron la idea de conceder a los sacerdotes el poder de perdonar los pecados. Se requirió que las personas confesaran sus pecados delante del sacerdote para que pudieran ser perdonados. Sin embargo, la Biblia enseña que todo cristiano es un sacerdote y que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Los cristianos que siguen el camino de Dios confiesan sus pecados a Cristo o a algún hermano en vez de hacerlo ante un sacerdote. Jesús nos dio la verdad completa en la Biblia. Doctrinas y prácticas posteriores, tales como el agua bendita, la misa latina, la extrema unción y el celibato, no forman parte de la verdad dada por Dios. Estas doctrinas fueron originadas por hombres faltos de inspiración divina. Debido a que algunas de las doctrinas mencionadas datan de una fecha muy antigua, algunas personas creen que tales doctrinas tienen su base en la Biblia, pero esto no es verdad. En 1 de Timoteo 4, 1 al 3, la palabra de Dios hace una advertencia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjese bien que el Espíritu Santo mismo dice que las doctrinas de prohibir casarse y la abstención de las viandas son doctrinas de demonios. Con esto queda demostrado que las Escrituras se oponen a la introducción de doctrinas no inspiradas divinamente, aun cuando hayan sido aprobadas por quienes son considerados como autoridades de la Iglesia. Los dirigentes religiosos de los que estamos hablando supieron que sus tradiciones no tenían base bíblica. Por esta razón, no querían que la Biblia cayera en manos de los creyentes. Durante la Edad Media, y aún después, las autoridades recogían y destruían los ejemplares de la Biblia que estaban en poder de algunas personas. Aunque hubo algunos líderes católicos que no llegaron a ese extremo, sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a animar a la gente a leer la Biblia. Ellos juzgaban que el clero católico era el único con el derecho de interpretar la Biblia. Ellos no querían que el hombre del pueblo tuviera una Biblia para leerla por sí mismo. Pero la gente de diversas naciones deseaba que la Biblia estuviera escrita en su propia lengua para leerla. Ellos mismos, este deseo universal tan fuerte, propició la llegada de los movimientos religiosos del siglo XVI, los cuales tradujeron la Biblia al lenguaje del pueblo. La Iglesia romana hizo todo lo posible para evitar que la Biblia llegara al hombre común. Encarcelaron a muchos de los hombres quienes trabajaban en la traducción de la Biblia para que la gente la pudiera leer. Muchos fueron condenados a muerte. Juan Wycliffe fue uno de los primeros hombres que tradujo la primera Biblia al inglés. Años después de que Wycliffe había muerto, el Papa Martín V de la Iglesia Católica Romana ordenó que sus huesos fueran desenterrados y quemados y que sus cenizas fueran esparcidas en el río Swift. La Iglesia Católica hizo esto para manifestar su desprecio y disgusto manifiesto hacia el hombre que había dado la Biblia al pueblo.
Había solamente unos pocos ejemplares de la Biblia durante esos días. Quienes poseían una Biblia se sentían muy afortunados y bendecidos, pero dado a la persecución de las autoridades de la Iglesia, tenían que leer y estudiar sus Biblias en secreto. Llegaron así a descubrir que muchas de las doctrinas y prácticas de la Iglesia romana no seguían el camino de Dios. La gente estaba inquieta en todas partes y listos para hacer un cambio en la religión. A principio del siglo XVI, un sacerdote católico de nombre Martín Lutero instó sin éxito a los dirigentes de la Iglesia católica para reformar la Iglesia. Él retó a los eruditos católicos para debatir con él cualquiera de las 95 proposiciones en las que se señalaban los errores del catolicismo. Poco después Lutero fue expulsado de la Iglesia católica, pero continuó con su campaña de reforma. Más tarde otros se unieron a su empresa. A pesar de la oposición de las autoridades de la Iglesia romana, Lutero tradujo la Biblia al alemán, el idioma de su pueblo. Él dio la Biblia a su pueblo porque creía que la Biblia, y no la Iglesia, era la fuente de la verdad divina. Él quería que todos tuvieran la oportunidad de leer la Biblia por sí mismos. Lutero estaba tan ensimismado en la reforma de la Iglesia católica que no pensó en la restauración de la Iglesia del Nuevo Testamento, la que Jesús había establecido cientos de años antes del catolicismo. Tampoco tenía Lutero la intención de empezar una nueva Iglesia. Sin embargo, Lutero y sus seguidores pronto fueron llamados para hacer una declaración formal de sus enseñanzas. Esta se llevó a cabo en 1530 y la declaración es conocida como Confesión de Augsburgo. Después de la muerte de Lutero, sus seguidores continuaron proclamando sus enseñanzas. Mucha gente que había estado en desacuerdo con la tiranía del sacerdocio aceptó gustosa este nuevo credo. Una nueva era había dado principio, la cual es conocida en la historia como la Reforma Protestante. Debido a que los seguidores de Lutero protestaron en contra de las ventajas que en forma desigual eran dadas a los católicos por los gobernantes alemanes, fueron conocidos como protestantes. Cualquier iglesia protestante tiene al menos 500 años de antigüedad, al igual que la Iglesia católica. Estas vinieron a existir cientos de años después de que Jesús había principiado su iglesia. Pronto los seguidores de Lutero se llamaron a sí mismos luteranos, antes de que terminara el siglo XVI. El nuevo movimiento se había convertido en una organización religiosa diferente, conocido como la Iglesia Luterana. Estos cambios estaban en contra de las enseñanzas de Lutero. Debido a los principios que él había aprendido del Nuevo Testamento, Lutero y sus seguidores habían prometido no llamarse luteranos, sino cristianos solamente. Los luteranos rechazaron muchas de las doctrinas falsas de la Iglesia romana, acercándose en esta forma un poco más al camino de Dios. Sin embargo, siguieron manteniendo muchas enseñanzas y tradiciones católicas, aun cuando dichas enseñanzas no se encontraban en el Nuevo Testamento. El protestantismo, al igual que el catolicismo, fue un producto de la historia humana, pero nunca fue el resultado de las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. La Iglesia presbiteriana tuvo su principio en Escocia como resultado de un movimiento religioso previo que Juan Calvino había iniciado en Suiza. Calvino había huido de Francia a Suiza tratando de escapar de la persecución de la Iglesia romana. En 1536, Calvino publicó sus famosos estatutos de la religión cristiana como una defensa del protestantismo en Francia. Los seguidores de Calvino fueron conocidos en Suiza como la Iglesia Reformada, pero cuando este movimiento religioso se extendió en Escocia, llegó a ser conocido como la Iglesia Presbiteriana. Tanto Martín Lutero como Juan Calvino fueron hombres de mucho valor y de muy profundas convicciones. Su búsqueda por la verdad trajo bendiciones al mundo. Lamentablemente sus seguidores edificaron iglesias denominacionales sobre sus nombres y doctrinas, en vez de seguir adelante en la búsqueda por la verdad y completar así el retorno al camino de Dios. Las denominaciones protestantes principiaron a multiplicarse. Más y más gente se dividía religiosamente entre sí.
En lugar de regresar al camino de Dios mostrado por la Biblia y para que todos pudieran ser un solo cuerpo, cada denominación se aferraba a sus propias enseñanzas. Cada una se nombraba de acuerdo a su fundador, a su doctrina particular o de alguna de sus prácticas religiosas. Ninguno de estos nombres denominacionales honraba a Cristo, quien había muerto por la Iglesia. Todavía en nuestros días, los hombres pueden unirse a una o más denominaciones humanas sin aceptar la gracia salvadora de Dios y sin llegar a ser miembros de la Iglesia de Cristo. No importa qué tan sinceros seamos, si no pertenecemos a la Iglesia verdadera, no estamos en el camino de Dios. Durante el reinado de Enrique VIII, la Iglesia de Inglaterra se separó de la Iglesia romana. En 1552, esta nueva iglesia promulgó el credo oficial conocido como los 39 artículos. Actualmente, muchas iglesias, incluyendo la Iglesia Metodista, 1739, y la Iglesia Protestante Episcopal, 1789, son retoños de la Iglesia Anglicana. Uno de los grupos prominentes, el cual tuvo su principio en una reacción opuesta a la Iglesia Anglicana, es la Iglesia Bautista. La primera iglesia bautista en suelo inglés data del año de 1611. Hay tantas iglesias hoy de manufactura humana que los hombres han olvidado que Jesús construyó su iglesia exactamente como Él quiso cientos de años antes de que hubiera iglesia católica o que hubiera iglesias protestantes. Cuando la palabra de Dios, la simiente pura, es plantada en nuestros días, producirá solamente cristianos unidos en la iglesia única, establecido por Cristo mismo en el primer siglo. Puesto que las doctrinas humanas han sido mezcladas con la simiente pura, existen ahora más de 300 denominaciones. Algunos de los líderes de estas denominaciones han visto que las doctrinas humanas están equivocadas. Por lo tanto, no nos sorprende que hace algunos años muchos de los líderes principiaran a separarse de las ideas humanas y a retornar a las enseñanzas de Cristo. Ellos estaban dispuestos a dejar las iglesias de origen humano y a unirse en un solo cuerpo, la Iglesia de Cristo. Estos líderes religiosos vivieron separados y en el principio no se conocían unos a otros. Sin embargo, participaban de un propósito común. Cada uno de ellos quería que la iglesia fuera exactamente igual como cuando fue establecida por Jesús. Ellos no principiaron una nueva denominación, estaban solamente conduciendo a las personas a las escrituras del Nuevo Testamento y a la iglesia original, la cual Jesús había establecido. En las diferentes denominaciones había gentes que todavía respetaban la Biblia como la palabra de Dios. La Biblia era la única base sobre la cual toda la gente religiosa podía estar unida bajo la autoridad de Cristo. ¿No creían todos ellos en el mismo Dios? El pecado de la división religiosa surgió, por lo tanto, no de la Biblia, sino de nombres denominacionales, credos y barreras, las cuales no se encuentran en la Biblia, pero que fueron introducidas por los hombres. La Biblia misma, la única esperanza para la unidad religiosa, fue ignorada por la mayoría de los líderes religiosos. Las divisiones continuaban porque la gente aceptaba solamente las partes de la Biblia en las cuales encontraban apoyo para los credos de su propia denominación. Pero algunos hombres sinceros, deseando seguir a Cristo, principiaron a recordar las palabras de Jesús: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Mateo 15, del 9 al 13. Mucha gente de diferentes denominaciones principió a darse cuenta que si los credos denominacionales, nombres y prácticas eran rechazadas, sus diferencias religiosas se desvanecían, colocando otra vez la planta de Dios como la autoridad suprema. Los cristianos podrían estar unidos en la iglesia del Señor, como en los días de los apóstoles. No solamente era razonable esta súplica, sino que aún más importante es la súplica de Cristo nuestro Salvador.
Sigue siendo posible para todos los que verdaderamente aman a Dios regresar más allá de todo denominacionalismo hasta encontrar a Jesús, a su cruz, a su iglesia, la cual Él estableció siglos antes de que cualquiera de las denominaciones católicas o protestantes existieran. Este llamado que nos hace la Biblia no requiere que la persona tenga que someterse a los imperativos de persona alguna o de algún grupo religioso. Cada individuo debe voluntariamente dejar a un lado los nombres denominacionales, credos y prácticas, las cuales son ajenas a la Biblia, y con valor y libertad apartarse de las enseñanzas de los hombres y regresar al camino de Dios revelado en el Nuevo Testamento. Por medio de sus enseñanzas, el Señor Jesús sigue en nuestros días dirigiendo a los hombres hacia la palabra de Dios, la Biblia. ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez cuál forma de adoración escogería Jesús si estuviera en la tierra? ¿Estaría realmente contento con todas las divisiones religiosas? ¿Se sentiría a gusto en una denominación en la que se honran credos, nombres y doctrinas de origen humano? ¿Cómo podría Jesús aprobar ahora las cosas que distan mucho de parecerse a la vida que Él llevó y a las enseñanzas que dejó para ser seguidas por los hombres? Aún sabiendo Cristo de su agonía en la cruz, oraba suplicante por sus apóstoles y sus seguidores. Padre, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 20 y 21. La oración de Jesús por la unidad de todos aquellos que creyeron en Él tuvo su respuesta en los días de los apóstoles, cuando todos los cristianos pertenecían a una misma iglesia. La oración de Jesús puede encontrar respuesta otra vez en nuestros días, si los hombres dejan aparte todos los elementos humanos que han sido introducidos en la religión y regresan al camino de Dios, como fue enseñado por los apóstoles y es revelado en el Nuevo Testamento. Nuestro resumen de la Biblia y de la historia de la Iglesia concluye con este pensamiento lleno de significado. En nuestros días, gente de todo el mundo está principiando a darse cuenta de la gran importancia de la oración del Salvador por la unidad y del llamado de la Biblia a practicar el cristianismo puro del Nuevo Testamento. En cada una de las naciones, la gente que estudia el Nuevo Testamento por sí misma está arrojando los grilletes del denominacionalismo y de otras religiones humanas. Hombres de todas las naciones vienen a ser miembros del único cuerpo de Cristo, uniendo sus manos y sus corazones, adoran y trabajan para el Señor de acuerdo al camino de Dios. Permite que la palabra de Dios tome tu mano y te conduzca al cuerpo de Cristo. Tú también encontrarás el perdón a tus pecados, la paz para tu corazón, la comunión con Dios y la promesa de la vida eterna.